Nociones generales sobre el Evangelio de San Juan. El Evangelio, según San Juan, es representado con un águila. Son 4 evangelistas y son 4 animales que vienen representados en el Apocalipsis, y a cada uno de los evangelistas se los representa con uno de estos animales. El águila, como aquí nos dice, es el Evangelio de San Juan, representado con un águila. ¿Por qué? Pues porque inicia su evangelio con la divinidad de Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso que inicia su evangelio con la divinidad de Cristo? Aquí no los explica. Cristo, pues sabemos que es el verdadero Dios. A diferencia de los sinópticos, de los evangelios sinópticos, ¿cuáles son los otros sinópticos? Los que son casi parecidos. Hay 3 evangelios muy parecidos. ¿Cuáles son? Los de Mateo, los de Marcos y los de Lucas, ¿verdad? El más diferente es el de San Juan. Eso es lo que habla. Los sinópticos son los otros 3. Dice, aquellos sinópticos, los de Mateo, Marcos y Lucas, utilizan una cristología ascendente. Una cristología ascendente, ¿alguien sabe cuál es? Sí, ¿verdad? Ascendente quiere decir que vas a ascender, a subir. Es decir, empieza por lo del ser humano, conocimiento del ser humano, hasta llegar a la divinidad. A eso, hasta Cristo. Esto es ascendente. Y aquí dice que San Juan tiene preferencia por una cristología descendente. Es decir, San Juan empieza por Cristo, a definir lo que Él es Dios, y de ahí empieza a dirigirse al ser humano. ¿Sí? A todo lo que nos corresponde a nosotros. Él primero empieza aquí, reconocerlo como Dios, y luego hacia el ser humano, la relación que hay entre Dios y ser humano. Y los otros 3 evangelios empiezan desde el ser humano para que le empiece a explicar. Entonces vas en grados así, subiendo, hasta que lo haces comprender que Jesucristo es Dios Hijo y que su Padre es Dios Padre, y hay el Espíritu Santo y es la Trinidad. En cambio no. Juan empieza desde aquí a definir qué es Dios y luego se va para que nosotros lo conozcamos. Eso es las 2 diferencias que nos marcan aquí. Es decir, aquí lo voy a explicar, contempla el acontecimiento de Jesucristo de arriba para abajo. Este acontecimiento de arriba para abajo. Y lo contempla como lo está viendo Dios, el Padre, el mero Padre, cómo está viendo todo. Esto es descendente. ¿Sí? Así lo contempla Juan. Juan está viendo, porque acuérdense, y tiene mucho sentido con el Apocalipsis, porque acuérdense que Él fue subido al cielo o fue elevado para que Él viera cómo está el cielo. Entonces Él está arriba. ¿Sí? ¿Dice que tuvo la visión? ¿O? Eso fue en el Apocalipsis. Ajá. Pero ¿Eso se le da como este águila? Las alas del águila. Sí. Sí, por eso es el águila Él, porque lo está viendo desde arriba. Por eso se le da esa connotación de ese animal, ¿no? Como les decía, Lucas es el toro, por ejemplo. San Mateo es el ángel, es una figura de un ser humano. Y Marcos es entonces el león. ¿Sí? Está interesante cada uno. Sí. Tiene cosas muy, muy interesantes aquí que vamos a ir también confirmando y aprendiendo. Luego dice, San Juan contempla el acontecimiento de Jesucristo de arriba para abajo, como un águila, que desde los cielos mira lo que sucede en la tierra. Es lo que les estaba platicando. Desde los cielos mira lo que sucede en la tierra. Por ello San Juan Evangelista es nombrado también como el teólogo. ¿Sí? Teología, ¿qué es? Pues es la ciencia que trata de Dios, fundada en los textos sagrados, en la tradición y en los dogmas, ¿no? Y teólogo, pues es un especialista en teología. Y entonces la teología es la ciencia que trata de Dios. Por lo tanto, a San Juan se le conoce como el teólogo, porque tiene muchísimo conocimiento sobre Dios que no vienen expresados en los otros evangelios. ¿Sí? Entonces dice, este evangelio es considerado como el más puro y radical.
Aquí no hay medias tintas, es como cuando dice San Juan también en el Apocalipsis, o eres frío o eres caliente, porque los tibios Dios los vomita de su boca. Por eso es considerado como el más puro y radical. Dice él que con Jesús, ¿estás con Jesús o estás contra Jesús? ¿Tienes fe o eres incrédulo? No hay medias tintas, que medio creo, como que medio estás embarazada, como que medio no. No, aquí no hay nada de que medio. Sí, ya dijiste tibio o caliente, ¿no? Frío o caliente. O eres frío o eres caliente, o todo o nada. Exactamente, ¿sí? Y muchas veces pues no queremos expresar eso para no parecer muy drásticos, ¿no? Muy intimidadores, pero San Juan aquí nos está diciendo que él sí, él es radical y es puro. Vámonos. Sí, el texto, fíjense, aquí viene otro dato importante, que si no tenemos cuidado en cómo tomarlo, podemos caer en confusiones muy graves. Sin embargo, no tenemos que entenderlo a la primera, vamos asimilando esta información y ya vamos investigando. Fíjense lo que dice, el texto, o sea, la escritura del Evangelio de San Juan, salud, se le atribuye a Juan, ¿sí? El discípulo amado. ¿Quién era el discípulo amado? Juan, ¿verdad? Ahí lo dice en su Evangelio, ¿sí? Y vamos a ver dónde dice que San Juan era el discípulo amado para leer palabra de Dios y que se le atribuye a él este Evangelio. Sin embargo, fíjense, se le atribuye a Juan, que él lo escribió, pero sin embargo, su composición se desarrolló a través de 5 estratos, es decir, hubo 5 etapas o 5 divisiones que fueron desarrollando el Evangelio de San Juan. Ahí van los 5, este es el primero, el número 1, la predicación oral de San Juan. San Juan es el hijo de Zebedeo. Esta predicación abarca las obras y las palabras de Jesús. O sea, esta predicación quedó escrita en el Evangelio de San Juan. Número 2, esa es la predicación oral, se tomó en cuenta. Los discípulos de San Juan Evangelista, ahí viene quién lo escribió. Estos discípulos son quienes forman una escuela teológica para conservar y profundizar las enseñanzas de su maestro, San Juan Apóstol. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable que si San Juan, que estuvo con Jesucristo, les enseñaba de primera mano lo que Jesucristo enseñó, quiere decir que los que estaban alrededor suyo, alguno era bien instruido y podía escribir el Evangelio y tomaba nota, o le decía a San Juan, por favor escribe esto y lo asientas y le vamos a mandar esta carta a tal lugar para que conozcan sobre la palabra de Dios. Así se fue haciendo este Evangelio de San Juan y muchos otros libros así, ¿no? Algunas veces puede ser que sí San Juan las escribió de su propia letra, pero también pudo haber utilizado ¿a quién? A los discípulos que son quienes forman una escuela teológica para conservar y profundizar las enseñanzas de su maestro. ¿Quién? San Juan Apóstol. De San Juan. Sí, hubo muchos discípulos. Fíjense cuánta riqueza tenemos en nuestra iglesia. Sí, tiene discípulos. Porque además él fue el último que murió. O sea, tuvo más alcance más largo en el tiempo para tener muchos discípulos. Luego dice, el número 3, así como la predicación oral de San Juan, que sus discípulos también preservaron. El número 3 es la primera redacción del Evangelio. Uno de los discípulos de la escuela de Juan recauda los escritos que se tienen sobre las enseñanzas de San Juan Evangelista. ¿Ya vieron cómo se va desarrollando? O sea, uno de sus discípulos se hace encargado de lo que se dejó escrito, dándoles unidad, coherencia y autonomía. O sea, los volvió a revisar y él da fe de que son palabra de Dios, o sea, de que son de San Juan, convirtiéndolo así en un evangelio. Hizo un compilado para que fuera un evangelio de acuerdo a lo que se predicó, ¿no? Por San Juan y por Jesucristo.
Número 4. Hubo una segunda redacción de este Evangelio de San Juan. Se trata de una redacción posterior que pretende responder a las nuevas situaciones y conflictos originados en la iglesia, tal como la expulsión de los judeocristianos que fueron expulsados de las sinagogas. ¿Sí? O sea, los mismos judíos empezaron a creer en Cristo y los expulsaron. Entonces también sobre eso escribe Juan, o los discípulos de Juan escriben, y se le atribuye la carta a Juan porque es su doctrina que dejó, ¿sí? O la doctrina de Jesucristo que les enseñó San Juan. Número 5, hubo una tercera y última y definitiva redacción del Evangelio de San Juan. Un discípulo que al parecer tenía un vínculo muy cercano con San Juan Apóstol y que además pertenecía a la escuela teológica, añade algunos elementos al Evangelio ya existente. Así se fue formando el Evangelio de San Juan y así se fueron formando los otros evangelios, no nada más de San Juan. Ahorita porque es el que estamos estudiando. Entonces, ahí les va otra respuesta de pregunta que más adelante vamos a hacer. En cuanto al lugar y fecha de composición del Evangelio, se tiene el de la última redacción. La tercera que les acabo de decir. Este lugar y la fecha sí se tiene. ¿Cuándo fue? Se dio en Éfeso a finales de los años 90. ¿Sí? O sea, 90 años después de que nació Jesucristo. Fue la última redacción del Evangelio de San Juan. ¿En dónde? En Éfeso. Es respuesta de pregunta. Destinado a los cristianos que en su mayoría provenían del judaísmo, separándose de los judíos no por razón de observancia, sino por manifestar su fe en Jesús. Los expulsaban de las sinagogas judías porque ya ahora creían en Jesucristo, ¿no? Ellos sí creyeron que vino el Mesías, que Jesucristo era el Mesías. Cosa que los judíos que se quedaron en esa religión de judía todavía creen que creen que todavía no ha llegado el Mesías. ¿Por qué el Evangelio de San Juan es representado con un águila? Porque Juan está admirando a Dios, como lo observa, tiene la visión en Dios. Por ejemplo, lo que yo pienso es que él puede ver como todo, es astuto como una águila o rápido como una águila. Por la visión que tiene de un águila. Porque él empezó de arriba de Cristo hacia abajo y porque él tuvo esa visión. Así es decir, contempla el Evangelio de San Juan, contempla el acontecimiento de Jesucristo de arriba para abajo. ¿Cómo se dice? ¿Ascendente o descendente? Descendente, desciende. De arriba hacia abajo. Desciendes, o sea, bajas. De lo divino a lo humano. Así es, el acontecimiento de Jesucristo de arriba hacia abajo como un águila que desde los cielos mira lo que sucede en la tierra. Por eso precisamente es representado con un águila. Ahora, la pregunta 2, ¿cuál es la diferencia entre una cristología ascendente y una cristología descendente? ¿Cuál es la diferencia? Ascendente sube de lo humano a lo divino, descendente de lo divino a lo humano. Así es, lo que acabamos de explicar, tiene una visión desde arriba hacia el ser humano, ¿no? Esa es la respuesta número 2. Dice, es decir, la descendente contempla el acontecimiento desde Jesucristo de arriba para abajo como un águila que desde los cielos mira lo que sucede en la tierra, ¿sí? Eso es descendente. Y ascendente quiere decir que comienza a enseñarle, ¿sí?, desde el ser humano para ir llegando poco a poco hacia la explicación de Dios, de la divinidad de Dios, ¿no?
Contemplamos desde abajo para irnos relacionando con Dios. Eso es como una escalera, eso es ascendente. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los 5 estratos o las 5 etapas en que se desarrolló el Evangelio de San Juan? A ver otra vez. La predicación oral. Es la 1. Es la 1. La segunda, de que sus discípulos reunieron sus predicaciones también. Fueron dejando evidencia de sus predicaciones. Ajá, fueron dejando evidencia. Y la tercera, pues de que como que hubo una renovación, porque en ese tiempo estaban los judíos que tenían una falsa doctrina. Sí, había judíos que ya empezaban a creer en Jesucristo y se dio explicación de por qué fueron expulsados de las sinagogas de los judíos y de la religión judía. Ajá, y ya el último pues ya fue el final. ¿Te acuerdas cuántas redacciones hubo del Evangelio de San Juan? ¿No fueron 3? Así es, 3 redacciones del Evangelio de San Juan. Primera redacción del Evangelio, cuando uno de sus discípulos de su escuela recauda los escritos que se tienen sobre las enseñanzas de San Juan Evangelista, dándoles unidad, coherencia y autonomía, convirtiéndolo así en un evangelio. La segunda redacción, ¿sí?, que es el estrato número 4, se trata de una redacción posterior que pretende responder a las nuevas situaciones y conflictos originados en la Iglesia, tal como la expulsión de los nuevos creyentes en Cristo que fueron expulsados de las sinagogas de los judíos. Y hubo una tercera y última y definitiva redacción, cuando un discípulo que al parecer tenía un vínculo cercano con Juan Apóstol y que además pertenecía a la escuela teológica, añade algunos elementos al evangelio ya existente. Bien, ahí están los cinco estratos que nos pregunta aquí. Y luego dice: ¿en dónde y en qué fecha fue escrito el Evangelio de San Juan? A ver, otra vez. A finales de los 90 y fue en el lugar de Éufrates, creo que no. Empezaba con E. Éfeso. Éfeso, sí, sí. Es como la iglesia de Éfeso, acuérdense. Entonces, exactamente, en los años, al final del año 90, o en el año 90, y el lugar fue en Éfeso, ¿sí? Porque esta es la última, se tiene esa fecha de la última redacción que se hizo, ¿no? La tercera y última redacción, destinada a los cristianos que en su mayoría provenían del judaísmo. O sea que los judíos sí creyeron, nada más que algunos pues no lo hicieron y se quedaron en el judaísmo, separándose de ellos no por razón de observancia, sino por manifestar su fe en Jesucristo. Claro. Otra pregunta más: ¿cuál es la crisis en que se encontraba la comunidad a nivel interno y externo cuando surgió el Evangelio de San Juan? O sea, había una crisis en la comunidad, por eso San Juan se encargaba de darle alientos. Esa no la leímos, pero les voy a dar la respuesta. Internamente había grupos que no aceptaban la superioridad de Jesús sobre Juan Bautista, ¿sí? Otros más negaban la divinidad de Jesús. De forma externa había un rechazo y persecución hacia los cristianos de parte de los judíos, lo que vamos a decir. Por eso pues eran expulsados, ¿no? O perseguidos o los mataban. Esto hacía que algunos se alejaran del mundo y se encerraran en un cenáculo. ¿Qué es un cenáculo? Un centro, cenáculo, centro de estudio de la palabra de Dios. Es un cenáculo para mantenerse protegidos de la persecución. Juan quiere probar que Jesús es Dios verdadero, de ahí que su especialidad sean los discursos teológicos, o sea, la ciencia que estudia a Dios, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios, la tradición apostólica y los mandamientos que van dejando los preceptos que van dando los evangelistas, ¿sí? Las verdades de fe que tiene uno que creer, esos son los dogmas, verdades de fe. Un dogma no es una imposición de la iglesia o de los apóstoles, no. Un dogma es una verdad de fe
proclamada en la Biblia, porque precisamente es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la primera intención del Evangelio de San Juan? La intención del Evangelio de San Juan es en realidad un escrito doctrinal en forma de evangelio. Su primera intención no es narrar, sino enseñar. ¿Sí? Nos quiere enseñar todo sobre la palabra de Dios. El interés principal de esta obra es de carácter teológico. En ella los milagros son signos. Los discursos, más que discursos de Jesús, son discursos sobre Jesús. Tales discursos no versan sobre los problemas del tiempo de Jesús, la ley, el sábado, los alimentos puros e impuros, sino sobre la misión de Jesús en el mundo. ¿Cuál es la misión de Jesús en el mundo? Ser el Mesías, el enviado del Padre, la luz del mundo, el agua viva y el pan celestial, de lo que ahorita acabamos de hablar. El pan celestial, el pan que da vida.